Bueno, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una vez más en el canal y esto es interesantísimo. Vamos a hablar de unos temas muy curiosos de cómo hay cosas que no tienen sentido. Primero, este es un edificio muy importante en Estados Unidos, bueno, del pasado, durante la época de la colonización. Em, Publiqué un video sobre esto en mi otro canal de historia en inglés y algo muy interesante salió. Uno de mis visitantes, de mis suscriptores de habla inglesa, me dijo lo siguiente. Soy experto en lo que sería crear edificios y obviamente todo tipo de albañismo y todo esto, y tengo experiencia en crear edificios y tal y cual, y me dijo de que lo que estoy mostrando, este edificio por ejemplo, hace falta un conocimiento, una técnica, unas habilidades impecables para crear este tipo de edificio. Es importante. Fíjate ahora mismo la gente que está allí. Tenemos colonos, personas que están literalmente perdidos, no saben ni en qué planeta están. Aquí tenemos gente, y muy importante, ojo, porque una vez que te das cuenta cómo está todo falsificado, te das cuenta de que esta foto también, la gente está aquí misma, las han puesto allí para ponerse en esos puntos. O sea, es literalmente un photoshoot, un montaje. Esta gente, no son trabajadores que trabajaron en lo que sería este edificio. Como puedes también ver mismo, hay únicamente aquí mismo una especie de lo que sería pues madera, plataformas aquí mismo, en esa esquina, como si nos hubieran dicho de que están creando o trabajando este edificio. Esto fue puesto aquí únicamente para venderte la ilusión de que este edificio fue hecho por estos colonos americanos. El carro, estos tíos aquí mismo, este chaval, este tío de aquí que está como si, bueno, está ahí perdido en el tiempo prácticamente, esta gente, es literalmente un fotomontaje donde la gente están puestos ahí mismo para venderte la ilusión de que este edificio fue hecho por los colonos estadounidenses, pero la realidad es muy diferente. La realidad es que este edificio ya estaba allí cuando colonizaron Estados Unidos, importante. O sea que son los edificios de lo que sería del antiguo orden mundial, de lo que sería del mundo antiguo. Por eso hubo tantos, lo que sería, tantos fuegos y tantos, lo que sería problemas y tantas ciudades destrozadas en Estados Unidos, porque obviamente tuvieron que destrozar algunos monumentos, regiones, ciudades, porque obviamente era demasiado obvio de que había una cultura anterior. Muy importante. Y como dije antes, los colonos antiguos, y se puede ver claramente en las fotos antiguas, no tenían la capacidad de crear estos edificios. También muy importante, se puede ver perfectamente cómo el edificio que está cortado. Hay lo que sería un nivel que está debajo del edificio. Muy importante. O sea, está cubierto por lodo, por lo que sería pues tierra prácticamente, pero está cubierto. El edificio es incompleto. Prácticamente se puede notar de que el edificio es también incompleto. Muy interesante, gente. Esto es un ejemplo nada más de los muchos otros tantos en los cuales el mundo antiguo aparece en las fotos antiguas y te quieren vender la moto de que este edificio fue creado por lo que sería gente que han colonizado Estados Unidos, que simplemente no puede ser. Mira, otro ejemplo. Esto es lo que sería de la Feria del Mundo del París. En 1900, el Palacio de la Electricidad, un lugar alucinante, increíble, impecable, unos diseños que flipas. Este palacio, después de esta feria mundial, ¿de acuerdo? Fue completamente destrozado. ¿Pero por qué? ¿Por qué destrozarías esta maravilla arquitectónica brutal, alucinante? Allí podías mantener conferencias, podías mantener espectáculos, lo que sea, porque es simplemente un lugar extremadamente bello. Es que es muy bello, como puedes ver, es increíble. ¿Por qué destrozarlo? ¿Por qué acabar con este conocimiento y esta tecnología muy importante? No tiene ningún sentido. ¿A que sí? Es que las cosas son como son demasiado sospechosas. Otros ejemplos también de edificios muy importantes, grandes, y obviamente en el trasfondo tenemos personas con lo que sería una cultura muy básica comparada con lo que sería con las maravillas que estamos viendo.
Es lo que sería un contraste muy fuerte. Aquí también lo que sería el pilar. Esto es la Feria de San Francisco de Chicago, si no me equivoco, de 1895, o por ahí, lo que sea a finales del siglo XIX. Donde aparece esta columna, y esta columna se encendía por la noche inalámbricamente, o sea, inalámbricamente por la noche, sin cableados, se iluminaba, acumulaba energía etérica del aire prácticamente, y después se encendía por su cuenta, o sea, o acumulaba energía solar, ni idea, pero tenía la habilidad de encenderse por la noche para crear un espectáculo. También esta torre la han quitado, la han destrozado completamente. Mira, otro tema importante es que hay tantas cosas que son increíbles. Esto es el sistema de tubos de lo que sería el subterráneo en Londres. El subterráneo en Londres había antes unos tubos, digamos, unos carros neumáticos que iban con presión del aire en el subterráneo. Y estos sistemas fueron reemplazados con lo que sería los trenes eléctricos del subterráneo. Estos eran mucho más baratos, no consumían electricidad, eran neumáticos, eran por lo que sería por la presión del aire prácticamente, eran muy eficientes, pero estos sistemas fueron completamente removidos y después instalaron lo que sería el sistema del metro actual en Londres. Una vez más, es increíble de que esto ocurre. ¿Por qué tenían ese sistema y de repente lo han quitado del medio? Era muy eficiente, pero pues supuestamente no funcionaba o algo, cualquier tontería, y pues ahora mismo lo que sería, tenemos el puente de Londres, como puedes ver, London Bridge, ¿de acuerdo? O sea que era un sistema altamente avanzado de finales del siglo XIX, una vez más, que estaba en pleno funcionamiento, era increíblemente eficiente, ¿eh? Era muy importante, era un sistema muy bueno. Mira, otros más. Esto es un templo en Tailandia. Fíjate, la arquitectura es impresionante. Tenemos aquí varias imágenes de este templo que es alucinante. Fíjate en las formas, el edificio. Como podéis ver, crearon sobre el edificio un templo moderno, pero el templo antiguo, como se puede ver, tiene una forma altamente detallada. Es muy interesante. También esto mismo, fíjate, esto es interesantísimo. Creo que esto fue de alguna parte de Alemania, si no me equivoco. Fíjate cómo cambiaron totalmente el ambiente. Aquí había antes unas casas muy bonitas, un ambiente muy bueno, o sea, una ciudad muy desarrollada, como podéis ver, con esas torres tipo del mundo antiguo, ¿no? Y después, pues, es el mismo lugar, como podéis ver, aparece y es que han acabado con todo. Ahora mismo hay un descampado y unas casas cuadriculares, rectangulares, típicas, ¿no? Una vez más, ¿por qué habrían destrozado estos edificios importantes antiguos, estas arquitecturas, estos diseños, estos parques? La belleza de antaño completamente destrozada y removida de una forma brutal, como si fuese sido arrancada a la fuerza. Gente, es un tema muy interesante y también muy sospechoso. Mira, para que entiendas de que en el mundo antiguo algo no cuadra y es que es muy fuerte, vámonos para atrás un poco más, vámonos hace miles de años. Los turcos y los aztecas tenían la misma deidad, que tenía 7 cabezas o 7 serpientes, como quieras llamarlo. Esta deidad aparece en los jeroglifos de las pinturas turcas y en lo que serían las pinturas o jeroglifos aztecas. Son la misma deidad. Esta deidad obviamente también aparece en diferentes pueblos nomádicos de Europa también. O sea que esto es interesantísimo. Llamada en el hinduismo como la diosa de la fertilidad, ¿de acuerdo? Se muestra como una mujer que tiene en su cabeza 7 serpientes. El nombre de la diosa es Manasa. Y muy similar que los turcos, porque en los turcos el nombre de lo que sería de la deidad se llama Manaka. O sea que tenemos en Europa, en Turquía, en los aztecas, la misma deidad de 7 cabezas que hace referencia a la fertilidad. Pero joder, esto es una locura. También importante, los sumerios también tenían una deidad, ¿de acuerdo? Que también lo llamaron la serpiente Mushmanu. Mushmanu, muy similar a lo que sería Manaka. Importante. Esta serpiente también tenía 7 cabezas y era una deidad importante en la cultura. Gente, esto es muy interesante, muy curioso.
Mira, también había en el pasado, esto es también curioso, las piedras ashmoleanas, como las llaman, que son literalmente unas piedras hechas hace más de 3500 años y tienen unas formas altamente desarrolladas, unas esferas estéticamente perfectas, ¿de acuerdo? Supuestamente fueron creadas hace casi 4000 años por pueblos primitivos de Reino Unido. Es que obviamente, como te puedes imaginar, no tiene ningún sentido. ¿Por qué las personas de ese tiempo crearían este tipo de esferas altamente detalladas con formas muy brillantes? Como podemos ver, cada una es independiente y también son simétricas, sus formas son muy bonitas. ¿Por qué perderían el tiempo y por qué perderían recursos importantes hace 4000 años, cuando obviamente había, pues como te puedes imaginar, en Reino Unido había gente primitiva, había personas que vivían de la granja, de la casa? Era un mundo muy primitivo hace 4000 años, como te puedes imaginar, ¿no? Había muchos bárbaros por allí, lo que sería todo tipo de vikingos, lo que sea. O sea, había un mundo muy primitivo, ¿de acuerdo? Porque esta gente de repente se dedicaría a crear este tipo de arte que es muy bonito estéticamente y muy perfecto? Gente, no tiene sentido, no cuadra, algo aquí no tiene sentido. Bien, otro ejemplo muy importante, esto es muy curioso. Aquí tenemos una representación artística de lo que sería, cómo serían estos tocones de árboles gigantes en la realidad. ¿Recordáis la Torre del Diablo? Hablamos sobre esta montaña que fue cortada. La estructura de esta torre es igual que un tocón petrificado. Pues hay más ejemplos, como te puedes imaginar. Esto es otro ejemplo muy interesante. Es lo que sería el tamaño del árbol antiguo petrificado de silicio. Como puedes ver, el tamaño es abrumador. Imagínate ahora mismo ver este tipo de árboles en todas las montañas antiguas, que obviamente muchas de ellas son y eran árboles petrificados o de silicio. ¿Te imaginas el mundo que tendríamos? ¿Te imaginas lo que sería el bioma? ¿Te imaginas el vergel de vida que tendríamos? Es alucinante. Me recuerda esto a la película, ¿qué? A la película Avatar. La película Avatar, que James Cameron, lo que este hombre está haciendo únicamente es recontar la historia del pasado de la humanidad, porque los gigantes Na'vi son los descendientes, los Nefilim, los gigantes prácticamente, y los árboles gigantes son los árboles gigantes de silicio que fueron cortados y obviamente fueron utilizados por los dioses antiguos como material, como recurso, porque los árboles de silicio tenían información y podían almacenar información y eran muy buenos para todo tipo de sistemas informáticos y tecnológicos, porque el silicio, como te puedes imaginar, es muy efectivo, muy importante para lo que sería todo tipo de, digamos, proyectos tecnológicos. Bien, pues obviamente con la comparativa te puedes imaginar de que algo aquí no cuadra, algo aquí simplemente está más que claro de que vemos una coincidencia muy interesante. Y esto ocurre muchísimas veces. Primero tenemos, importante, como vimos al principio del vídeo, edificios ultra avanzados de una cultura de colonos, que no tiene sentido. Después tenemos todo tipo de restos, todo tipo de dioses antiguos, todo tipo de monumentos, todo tipo de arquitectura o de diseño artesanal, que también no tiene ni pies ni cabeza. Y después también tenemos, obviamente, restos de estas grandes montañas petrificadas alucinantes. ¿Qué pasa aquí mismo? Pues como podemos ver, la Tierra pasó por diferentes etapas de reseteos importantes y cada cierta etapa tenemos rastros de una cultura importante con sus restos de conocimientos artesanales, ¿no? Y esto es exactamente lo que está pasando aquí mismo, es alucinante. Y bien, gente, pues nada más, como siempre os digo en el canal, esto no es una coincidencia, esto no es únicamente una historieta, esto es lo que pasa aquí mismo, es de que como están tan atrás en el tiempo, la gente lo ve como un cuento de hadas. Pero si utilizas el sentido común un poco y comparas, analizas y te paras en las imágenes, en las fotos antiguas y en los restos, obviamente, te das cuenta de que nada es lo que parece y todo, posiblemente lo que pensabas que era la norma, la versión oficial, igual que estas esferas, están completamente fuera de lugar. Están como que no caben en la historia. Son un opart, son un tema que simplemente es
muy extraño y desafía cualquier lógica. Obviamente, como digo siempre, si tú crees de que esto es normal y de que las culturas antiguas tenían este conocimiento ultra avanzado que de repente se perdió en el tiempo, pues hombre, eres muy libre de creer lo que quieres. Y si crees de que también de una forma milagrosa otras culturas que estaban separadas por continentes y por océanos tenían las mismas deidades y también es una coincidencia, pues hombre, allá tú mismo. Eres libre de pensar y de creer cualquier fantasía que tú personalmente quieres para convencerte y también obviamente pues aceptar tu propia realidad, porque sé que muchísima gente cuando ve este tipo de cosas lo primero que piensan es que simplemente va en contra de su jerarquía tradicional, va en contra de su creencia tradicional y lo primero que haría es que pues obviamente rechazarlo muy violentamente y también digamos decirle que esto es una burrada, una tontería que no tiene sentido. Pero bueno, como todos sabemos y hemos visto en el pasado también, muchísimas veces lo que no tiene sentido es de lo que más tiene sentido una vez que sabes y conoces de cómo han manipulado la historia desde siempre. Y bien, pues nada más, nos veremos como siempre en el siguiente video de Problem of Mind.